pues. Fuera, ¿eh? Bueno, pues entonces vamos a empezar, no se preocupe. La primera pregunta, ¿cuál es su nombre, de dónde es y cómo es su comunidad o la comunidad en donde trabaja? Yo soy Marco Antonio González, soy originario de la Ciudad de México, pero tengo ya muchos años, desde el 94 en Oaxaca, y trabajamos en la ciudad de Oaxaca, pero nuestra sede está aquí, pero trabajamos en muchas regiones del estado. Específicamente el proyecto donde trabajamos, el proyecto de la ruta, está en la Sierra Sur y la costa de Oaxaca. De acuerdo. Justo, pero platícanos un poquito de qué va su proyecto, cómo se llama, qué va. A ver, el proyecto que empujamos trabaja en colaboración con una serie de comunidades que forman un sistema, se llama Sistema Comunitario para la Biodiversidad, y es una unión de comunidades que corren a lo largo de la región de la Sierra Sur y la costa, más o menos a la altura de Huatulco, ¿no? Es por ahí, por esa región. El proyecto empezó en realidad hace bastantes años con un proceso de ordenamiento comunitario del territorio, y lo que hemos estado tratando de hacer a partir de este proyecto es como facultar el uso del territorio y la ocupación del territorio por parte de comunidades para que se generen mejoras en los medios de vida, pero también en los procesos de ocupación territorial. Eso tendría que ver no solamente con la producción y demás, sino también con el manejo, la diversificación de las formas en las cuales el territorio se usa. Y un tema importante en esa región en especial es el café. Hace muchos años el café entró a la zona y es un medio de vida que traza a la mayoría de las comunidades que están ahí. Entonces es una región cafetalera importante para México. Algunos datos dicen que de hecho el primer café de exportación de México fue de la zona de Pluma Hidalgo, que es muy famosa en México y la reconocen por muchos lados, ¿no? Esa región es más o menos donde trabajamos nosotros. Con el tema del café, la idea era cómo ayudamos a que se mejorara la producción, pero también poder colocar el café en un nicho de mercado distinto. No hemos promovido nosotros un proceso de certificación orgánico, de comercio justo, sino que nos metimos en realidad al café de especialidad y jugar con la calidad del café, porque la región ya era una región que permitía que pudieras trabajar en ese sitio. Entonces lo que se empezó a hacer inicialmente fue trabajar con cafetaleros, empezamos a trabajar por ahí, fue donde arrancó el proyecto con la fundación ADEO. Lo que logramos fue pues, un proceso de especialización de la producción. El café se catalogó como café de especialidad, se hace un proceso de exportación, ha ido a Estados Unidos, a Japón, hay ya una ruta interesante, y el SICOBI ganó como un espacio importante en los cafés de especialidad para México. Entonces hay una serie de clientes que ya buscan este tipo de café ahora, ¿no? Pero el café finalmente es una actividad económica X, siempre el precio es un tema, aunque a través de la ruta de mercado que se logró y el nicho de mercado que estamos ubicando, el precio en realidad se ha mantenido no estable, siempre subiendo. Entonces creo que tenemos un precio bastante competitivo en términos de lo que la producción de café da y lo que establece incluso los mercados orgánicos y justos. Estamos muy a la par, incluso en algunos casos superiores a este tipo de mercado, ¿no? Y eso pues da muchos privilegios porque genera mucha identidad, más que lo orgánico, el asunto es que tú tomas un café de origen. Entonces lo que nos importaba mucho era empezar a rescatar esto, o sea, de dónde somos, qué sabores hay, cómo paladeas un café de manera diferente. El proyecto empezó entonces un poco ubicándose ahí en el café. También lo que vimos es que la geografía de México, en el caso del café mexicano, le da como emblemas muy importantes de sabor. Y nosotros nos metimos mucho con este asunto del sabor y entonces empezamos a ubicar como regiones que podríamos empezar a distinguir como geografías de sabores diferentes en nuestra misma zona. Y tiene que ver mucho con la composición del bosque, con el formato de producción que haces, obviamente también las variedades de café, pero la variedad fundamental en esa región era Pluma y algunas otras que son típicas, como le llaman, ¿no? Que son cafés que se introdujeron hace muchos años. Es café arábigo, café aromático,
Entonces nos empezó a permitir, pues obviamente, caminar regiones, ¿no? Y la otra cosa era cómo agregamos valor adicional, porque el café como producto es importante, pero el sistema cafetalero, pues es un sistema territorial grande. Otra cosa que el proyecto tiene es que no trabaja con productores de café específicamente, o sea, obviamente las familias producen el café, pero todo el arreglo institucional que generamos fue a nivel comunitario, porque se requiere trabajar los bosques de café, no solamente las fincas o las parcelas de café. Entonces lo que se hizo fue establecer un arreglo, un trabajo que permitiera empezar a tomar decisiones a nivel de comunidades sobre cómo implementar la cafeticultura, cómo mejorarla, cómo se hacer que tenga mejor rendimiento, pero no perder este esquema de policultivo tradicional que se tiene en los cafetales. No solamente son cafés bajo sombra, que es muy importante, sino que son cafés muy diversificados, ¿no? En la región, de hecho, la carga de café, o sea, la cantidad de plantas de café no es excesiva. En un cultivo normal o comercial, la carga de plantas por hectárea está entre 3.500 a 5.000 plantas por hectárea. En la región está entre 1.200 a 2.700 plantas. Eso es un poco por las pendientes, pero también porque la característica del café es que es un cultivo metido en otros cultivos. No es un cultivo predominante, sino es un cultivo junto con otras frutas, etcétera, etcétera. Entonces hace que sea muy interesante la estructura del cafeto como tal. Pero el problema finalmente es el ingreso y cómo pagas que ese ecosistema se mantenga. Entonces lo que veíamos era la posibilidad de articular a través de ello, o sea, ver la capacidad de articular con este proyecto de café, pues algo que complementara la economía de la comunidad, sin perder de vista que son cafetaleros, ¿no? Entonces, lo que desarrollamos fue un proyecto que, pues, obviamente se puede ligar a la rama de turismo, pero para nosotros no es turismo, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue desarrollar una experiencia que permitiera a uno generar una caminata larga, y eso creo que es muy emblemático, es decir, que se caminan 5 días desde la punta más alta del estado de Oaxaca hasta el mar, ¿no? Y es una caminata que tiene muy poca infraestructura, es una caminata temporal, es decir, son 5 días, tiene una capacidad de carga medida, solamente se integran grupos de 8 a 24 personas máximo, y el proyecto inició con una ruta al mes, solamente una ruta al mes. Ahora, por una demanda y un grupo ya de colectivo que se armó con la ruta, se generan más o menos 20 viajes al mes, digo al año, ¿no? 20 viajes al año que te permiten, pues, no aumentar una carga fuerte, pero pues tener ya un ingreso económico importante. La ruta tiene como un perfil de viajero, porque no les llamamos turistas, les llamamos viajeros, se meten a viajar con nosotros, que sí, pues tiene cierto perfil porque la ruta tiene un valor económico, no diría que cara, pero sí elevada, que lo que permite es obviamente tener un reintegro económico fuerte para la comunidad. Entonces, características, ¿no? Una, no estamos hablando de turismo, sino estamos hablando de una actividad económica complementaria que busca pagar los servicios de paisaje, de mantenimiento del paisaje. Entonces, lo que estamos usando es la infraestructura paisajística que las comunidades tienen en su territorio. Ese es el primer como concepto clave, ¿no? No estamos usando ni construyendo infraestructura permanente. No vas a ir a dormir en una cabaña, vas a ir a dormir al campo. Entonces, toda la infraestructura es temporal. Entonces, tienes tiendas de campaña muy bien puestas, bien establecidas, tienes comida de la región que es muy sabrosa, en realidad esa fue la otra cosa que descubrimos en la ruta, y tienes un acompañamiento permanente de las comunidades que te reciben y te acompañan en la ruta, ¿no? Entonces, es el proyecto como tal. La otra es que integra económicamente sobre todo a mujeres, porque son desde las que cocinan, pero también las que te cuidan y te atienden. Entonces, a diferencia de otros proyectos como la cafeticultura, donde la mayoría de la estructura es masculina, en esta ruta el 80% de las gentes que manejan el proyecto son mujeres, pero son mujeres reconocidas por su comunidad, porque forman un comité que se nombra en la comunidad y además manejan los fondos que el proyecto genera, ¿no?
ustedes en Carchochos. Eso no lo logramos sacar. Si algo me hace falta, tú me dices, ¿no? Hasta el momento, nada más que no dijo Gallo. O sea, dijo de dónde viene, cómo se llama, y viene del Estado de México, pero no dijo el nombre de Gallo. Es que nunca me dijo de dónde yo venía, me dijo de qué pueblo era, cabrón. Entonces yo pues, soy del pueblo Chilangolandio, cabrón, ¿no? Pero bueno, si es importante, decimos de Gallo, ¿no? Entonces es una ruta que se articula a través del territorio, pero también logra integrar, además de este grupo como más de cuidado, que es otro tema importante. La ruta no busca ser una ruta extrema, o sea, no estamos buscando que haya adrenalina, que es mucho de las rutas que se tienen, más bien está establecida en el cuidado. O sea, nosotros te cuidamos para que tú camines durante 5 días, pero además se da un fenómeno muy bonito en los viajeros, todos los que viajamos, no solamente los que llegan, también los que acompañamos, y es que la ruta lo que te permite hacer es que puedas tener mucho tiempo para divagar, que es lo que la caminata hace. Y también son 5 días, que lo que te permite es realmente resetearte, ¿no? Entonces, bajo palabras de algunos viajeros, dices que es impresionante. Entramos unos y salimos otros en la ruta, porque te da chance pues, de pensar, platicar. Siempre decimos, se hace una especie de constelación, porque la gente que llega no se conoce normalmente, hay gente que viene acompañada, pero no se conoce, y entonces tú formas una nueva colectividad ahí. Siempre abrimos un grupo de chat, con cada ruta se abre un grupo de chat, no se ha cerrado ninguno hasta el día de hoy, y llevamos desde 2014 para acá, 12 años, y no hay ningún chat cerrado. Y la gente se sigue comunicando, se sigue invitando y nos piden ver si va a haber otra ruta, etcétera, ¿no? Entonces esa fue la primera experiencia de la ruta. Este camino se llama Camino Copalita y Gaia, el Grupo Autónomo para la Investigación Ambiental, lo trabajó en el diseño con la comunidad, con las comunidades y con el SICOBI. Y la idea era precisamente que no fuera... Lo que no queríamos era cambiar el perfil de ellos, ¿no? Ellos son productores de café campesinos, producimos maíz, producimos miel, producimos café. No se trata de ir a tender sábanas ahora y lavar ropa de viajeros o porque tienes que atender la cabaña, sino más bien que sigas siendo campesino y que acompañes a la gente que viene de fuera a viajar contigo y que reconozca tu vivencia, tu experiencia, coma contigo, ¿me explico? Platique, duerma, que camine contigo el territorio. Entonces la ruta está plasmada sustantivamente sobre senderos comunitarios, donde camina la gente que carga leña, donde camina el señor que va a su parcela, donde camina el burro que saca el costal de café. Entonces tú te mezclas en todo ese ambiente cuando vas en la ruta caminando. Además, pasas por una serie de transiciones vegetales que son muy bonitas porque llegamos desde la punta más alta del estado de Oaxaca, 3.750 metros, bosque de pino, etcétera, y llegas hasta el mar. Entonces, bosque de pino, bosque de encino, bosque mesófilo, ves selva alta perennifolia, selva seca, o sea, todos esos ecosistemas vas pasando. Y más o menos vas en las márgenes, porque hay muchos ríos que forman el Copalita, pero muchas de las simientes que es la que forman el río Copalita. El último tramo es navegamos 20 kilómetros sobre el río Copalita, entonces llegas en lancha al mar, ¿no? Ese servicio no es un servicio comunitario, ese servicio se renta, pero ha sido también muy bonito que la gente que nos da el servicio hoy cataloga el Camino Copalita como un proyecto muy emblemático, porque no están buscando el estrés o la adrenalina de ir remando y etcétera, sino realmente la convivencia con el entorno. Entonces la gente, después de 5 días, llegar al mar es realmente impresionante, o sea, te emociona cuando llegas y ves la gran matriz donde la vida se generó, es impresionante, ¿no? Entonces realmente la vivencia de la ruta es muy bonita como tal. Después de eso ligamos mucho el café pero obviamente para nosotros es el territorio, el paisaje, y el paisaje como un servicio ambiental que permita entonces integrar un fondo adicional a cada comunidad, ¿no? Más o menos el 60% del dinero que se captura en la ruta se va a comunidades, a pago comunitario. Lo demás son costos, ¿no? de transacción, costos de
promoción, costos incluso de rentar la lancha, costos externos. De ese 60%, más o menos, si lo convierto en el 100%, más o menos el 30% de eso es costo a gente que se paga. Toda la gente que está en la ruta es pagada. Y el restante, 60-70% de ese fondo, se hace un fondo para proyectos de inversión comunitarios. Entonces tiene muchos rebotes, ¿me explico? O sea, la ruta es muy bonita, la gente se ha metido, se ha ido adueñando de la ruta como tal, ya ha cambiado mucho la perspectiva de vida de varias gentes, se ha rejuvenecido la población, antes eran gente grande la que guiaba y hoy muchos jóvenes están ahí metidos, etc. Entonces hay una dinámica muy interesante, bonita, mujeres jóvenes que brindan seguridad. El otro elemento es que la gente que viaja se siente en México, que es un tema, totalmente segura caminando durante 5 días. ¿Sí? O sea, lo que acaban diciendo es que sí, caminar en México debería ser más bonito siempre, pero cuidarse de caminar y de irte a una ruta, y aquí nos sentimos totalmente seguros, ¿no? Creo que eso también tiene que ser porque es en Oaxaca y por otra serie de cosas que te da el territorio. Este proyecto, lo que sucedió es que empezó a conformar una comunidad de viajeros, ¿no? Que entonces nos decían a Gaia, oye, ¿dónde va a estar la otra ruta? ¿Cuándo armamos la siguiente ruta? ¿Por qué no? Y la verdad es que pues sí, hay un público cautivo que yo creo que hay que aprovechar en ese sentido y que permite además pues volver a reflexionar sobre lo que es la ruralidad en México. Por eso no nos gusta la palabra turismo, porque la palabra turística es más bien una especie de servidumbre. Yo pago porque alguien me atienda y todo lo que pueda hacer por ahí, ¿no? Aunque sea comunitario, además, al final es un pago para una atención X o un espacio privado para, ¿no? Entonces lo que nos interesa es más bien cómo se vuelve un espectro, el proyecto, de diálogo continuo que permita verse a la ruralidad y a la importancia de la ruralidad en México como un alma importante que este país debería refrendar siempre, ¿no? Entonces, esa es un poco la lógica por la cual se moviliza este proyecto y ha sido muy rentable, ¿no? Entonces la gente empezó a decir, bueno, ¿y la otra ruta? ¿Cuándo? ¿Cómo? Pues yo hablé con Carmina, hablé con Andrés y les decía, oye, estamos trabajando en Chiapas ahora, estamos empezando a trabajar en Chiapas con una región cafetalera y previa a esta intromisión en Chiapas, un comercializador de café que sí se dedica al café justo y más, Equalexchen, nos pidió desarrollar un análisis para la reserva de la biosfera del Triunfo, porque dice, tenemos muchos años trabajando en café, pero la reserva no la podemos alcanzar. Entonces queremos ver si podemos hacer algo, por lo menos que hagan un análisis, ¿no? Entonces nos metimos a trabajar ese análisis como Gaia, ¿no? Con Equal y con organizaciones cafeteleras, y fue muy bonito encontrar que la reserva es una reserva muy, muy hermosa, ¿sí? En realidad, las zonas núcleo de esa reserva están rodeadas de café. Es decir, ¿cuál es el agroecosistema campesino que cuida la biodiversidad? El café, ¿sí? Entonces decíamos, bueno, ¿y por qué no? Pues decimos eso. O sea, no que la reserva, porque es muy importante y ya tiene obviamente un reconocimiento nacional, ¿cómo le damos reconocimiento a los que no se dicen? A esa voz de los que subyacen a lo que se dice, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue promover una ruta en el Triunfo a través de cafetales. Entonces ahorita lo que estamos terminando en esta segunda emisión no sé, la segunda, tercera, tal vez con la fundación, es cómo llevamos la experiencia de Copalita, la llevamos al Triunfo. Y estamos trabajando con organizaciones cafetaleras para armar la ruta que ya está diseñada, se lanza ya formalmente en octubre, ya está comprado todo el equipo y demás. Hay una relación con la Comisión Nacional de Áreas Protegidas porque es la encargada de esa reserva, pero en realidad vamos medio a rodear y a entrar, y son 5 días otra vez caminando sobre cafetales y llegas, ahí sí, posiblemente a ver jaguares y ver animales de este tipo, porque la reserva sí los tiene como tal, ¿no? Entonces, no estamos buscando que la gente llegue a entrometerse en el ecosistema del jaguar, o sea, esperaríamos que más bien veas huellas, etcétera, pero que
entrar a ese lugar es realmente maravilloso. El quetzal, el pavón, el jaguar, que son los símbolos, es muy fácil que de alguna manera encuentres señales de ellos y potencialmente verlos, ¿no? Entonces la ruta ya está diseñada, y la otra es que obviamente el público, cuando dijimos vamos a lanzar la Ruta del Triunfo, pues ya prácticamente está este año metido, ¿no? Y eso otra vez permitiría armar un fondo que vamos a hacer una afirmación positiva a la cafeticultura, y la idea es cómo cambiamos una cafeticultura orgánica y justa y demás a que sea más amigable con la biodiversidad, hacer una afirmación positiva hacia la biodiversidad y que sea adaptativa al cambio climático. Entonces se armaría un fondo que manejarían pues, entre nosotros y las comunidades, y que tal vez ahí sí se concurse anualmente X cantidad de proyectos que permitan a otras organizaciones tener fondos adicionales por el proyecto de la ruta, y que junto con la CONAM empujemos un proceso que le dé un poco más de seguridad, que ya la tiene, pero una mejor seguridad a esta Reserva del Triunfo como tal. Entonces eso es más o menos el proyecto de las dos rutas ahora, que es muy interesante. Y recientemente, por algunas cosas, pues porque así es la vida, pues, la gente de Amanalco en el Estado de México nos llamó y nos dijo, oye, queremos un intercambio con ustedes porque hasta aquí tenemos un proyecto de caminata y demás, pero nos parece que el de Copalita está siendo muy exitoso. Y yo le dije, con mucho gusto, pues vengan, platicamos, pero ¿por qué no usamos la plataforma de venta que ya tenemos? Porque entonces otra vez, en lugar de tener dos rutas, tú ofreces tres. Y ya ahorita, de manera cautiva, yo calculo que debemos de tener entre 3.500 a 4.000 viajeros, ¿no? Que están ahí. Y es muy chistoso porque es una ruta que ya se vende también a nivel internacional, pues porque así se da. No hacemos una promoción. De hecho, me dijo Carmina, oye, ¿por qué no lo pasamos en la televisión de ADO como comercial? Le dije, bueno, se puede, pero no lo hemos hecho, es de boca en boca la forma. Y ha sido muy interesante porque empezamos pues, con una población X, y de repente se abre la población X, y pues, yo me empiezo a encontrar a cuates o sea, es muy chistoso cómo la red se amplía, y entonces esta red ha hecho otras redes de diálogo, ¿no? Entonces, llegar a Manalco y decir, vamos a hacer un intercambio y capacitémonos y cambiemos el formato de cómo hacer turismo, debería de ser muy importante, porque la actividad económica del turismo, yo sigo pensando, no tengo los datos, pero creo que es limitada. Es decir, estructuralmente no da cobertura a una población muy amplia, pero cambiando el formato y metiendo las actividades económicas como parte del formato de la visita, entonces tú puedes hacer que esto rebote, ¿no? Entonces es un poco lo que estamos buscando hacer, y bueno, el flujo económico es muy exitoso, la verdad, ¿no? Al día de hoy. Perfecto. Primero que nada, qué barbaridad, ¿eh? O sea, el pasar de uno a... me recuerda a un río que riega todas estas cuestiones. Entonces, qué lindo. Ahora, ¿cuáles fueron los retos que resolviste para llegar a donde está? Bueno, el diseño como tal es un reto, fue un reto como tal, ¿no? O sea, ¿cuántos días, cuántas horas? Cuando empezamos a hacer el scouting, pues nosotros somos biólogos y caminamos la zona, entonces no mides como cuántas horas tiene, no mides cuántas horas puede caminar un viajero que viene a visitar, ¿no? Entonces nosotros caminábamos 11 horas y no teníamos problema, y pensamos que toda la gente puede caminar 11 horas, y obviamente no. Entonces hacer el diseño de la ruta con tiempos medidos, que facultes a todo mundo que vaya, llegar y caminar, eso creo que fue un primer reto, ¿no? La otra fue lo que la misma gente decía, ¿no? A mí me llaman el biólogo en la zona por X y Z razón. Entonces, cuando yo estaba diseñando el proyecto y lo planteamos, me decían, oiga, biólogo, ¿pero quién va a venir a caminar aquí? O sea, que vayan a caminar a Chapultepec, pero aquí a la sierra, ¿quién va a venir a caminar, no? Entonces, obviamente, el tema de vender ese proyecto también fue todo otro reto. Y ahí yo creo que algo que pudimos hacer fue que logramos conectarnos con la iniciativa privada. Entonces logramos que la iniciativa privada jugara con nosotros, y ellos hacen el marketing
Todavía hasta hoy se dedica una gente que conoce a población de este tipo a vender. Entonces los primeros eran cuates de, ¿no? Entonces así fue como se empezó a dar esta ruta, pero logramos que un proyecto social fuera vinculante, como con mucha claridad, con la iniciativa privada y que permitieran hermanarse en un buen arreglo de trabajo, porque cuesta, ¿no? Entonces ese fue otra cosa que como asociación civil o como gente que nos dedicamos al desarrollo rural, de repente vemos a la propiedad privada o la iniciativa privada como le tienes cuidado, ¿no? Que sí hay que tenerle cuidado, pero es decir, márgenes de maniobra se pueden. Eso creo que fue otro reto. La otra es que no sabíamos qué implicaba. O sea, no sabíamos, no es que no supiéramos cuidar, pero no sabes cómo cuidar. Entonces de repente, cursos de primeros auxilios, yo diría, no hay que entrar por esas. O sea, nos hemos dado cuenta que no se necesita, ¿no? Porque también meterse con el cuerpo de alguien es toda una responsabilidad. Entonces, más bien, ¿cómo prevenimos? ¿Sí? ¿Cómo hacemos prevención en lugar de tener una atención? Hay que evitar la atención y hay que prevenir. Entonces, todo lo que implicaba prevenir fue desde las horas de caminar, cómo cuidas que alguien que se está sofocando en la caminata le baje al ritmo, porque obviamente hay de todo en la ruta. Hay gente que camina muy lento, hay gente que camina muy rápido. Cómo armas y articulas, cómo nos comunicamos los que vamos de guías, etcétera, ¿no? ¿Qué comes? ¿Qué te hace daño? ¿Qué no te hace daño? Porque en las comunidades, pues así como no comer carne, por ejemplo, todo el mundo que llega quiere su plato de carne, ¿no? Pero decías, no, es que hay gente que es vegana y que no come ni queso ni... Entonces, modificar, entre comillas, el alimento, pero además que fuera rico. O sea, fue muy interesante, porque empiezan a salir cosas, ¿no? Y entonces ligamos ya la parcela de agricultura, porque ya surte alimento al comité de la ruta. Entonces es padre porque empiezas a ver cómo se teje una red, cómo funciona normalmente de servicios locales que te permiten eso. Creo que ese fue otro reto, cómo cuidar, cómo saber cuidar y acompañar, ¿no? Y la otra fue cómo hacemos que las mujeres sean el centro, porque para bien o para mal, pues seguimos teniendo una sociedad pues, de hombres, ¿no? Representada por hombres o demás. ¿Cómo hacemos que las mujeres tengan decisión sobre los fondos? ¿Cómo hacemos que las mujeres sean el símbolo del cuidado? Y eso poco a poco se ha ido dando, en algunos lugares más, en otros menos, pero creo que ya es una dinámica muy interesante. El reto va a ser en Chiapas, porque si revisamos Chiapas, la población en expresión es mucho más, no sé si decir machista, pero es decir, son más hombres que incluso en Oaxaca, ¿no? O sea, en Oaxaca tenemos mejor representación o equilibrio de género. Y mira que es bastante decir, pero en el caso de Chiapas no sucede, es mucho más clara la presencia del hombre. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que eso se exprese poco a poco, sin un asunto violento ni de poco a poco, porque es necesario hacer ese cambio? Entonces, yo creo que esos han sido, desde mi punto de vista, los principales retos, ¿no? Sostener el proyecto cuando hubo el COVID, por ejemplo, fue todo un reto, porque ya significaba una dinámica económica y entonces tuvimos que ver los mecanismos para que no cerráramos la ruta. Tuvimos mucho éxito, realmente no tuvimos contagios significativos, estuvo bastante bien. Y la otra cosa que creo que fue como importante es cómo atendemos el desastre. Nos han sucedido cerca de 5 huracanes en la zona. Se han ido unidades completas que ya estaban medio... Porque hay que hacer finalmente estenderos, construir baños, etcétera. Llegó el huracán y se llevó todo. ¿Cómo respondes con agilidad para que la ruta no se pare? Entonces, como que este concepto de itinerancia, de no establecer, sino que tengamos infraestructura itinerante, un poco como sucede con Japón, ¿no? Que llega el tsunami, se lleva todo, pero en 3 meses ya está reconstruido todo, porque está pensado en ese esquema. Entonces es más o menos lo mismo que sucede aquí, y que sea un proyecto de este tipo ayuda mucho a su capacidad de respuesta, ¿no?